Entonces vamos a orar para iniciar nuestro servicio dominical. Oremos. Padre nuestro, tú estás en los cielos y te damos gracias por esta mañana. Gracias por un nuevo mes que tú nos regalas. Gracias por un nuevo día, Padre. Gracias porque nuestros hermanos ya están siendo vacunados y esto es una mayor protección contra la situación que vivimos. Te damos gracias, Señor, por este día, por todas tus bendiciones, por tus favores, por las dichas que nos das. Y rogamos que hoy nos guíes, Señor, en cada actividad de este servicio, en la lectura de tu palabra, en las alabanzas, en la prédica, en la cena, la Santa Cena, Padre, en la oración final. Oramos que tú te glorifiques, que el nombre de Cristo sea exaltado. Abre nuestros corazones, Padre, para escuchar tu voz, para cantar a ti, para aprender de ti. Guíanos hoy tú, Padre, que te adoremos con todo nuestro ser, que demos alabanza a tu nombre por tu bondad, por tu misericordia, que disfrutemos de tu presencia, de tu servicio. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Él, quien anhelamos que sea glorificado, a quien hoy queremos escuchar y queremos seguir. En su nombre oramos. Amén. El capítulo de hoy es Segunda de Crónicas, el capítulo 32. Vamos a abrir nuestras Biblias en este capítulo y tener la lectura diaria. Segunda de Crónicas, el capítulo 32. Dice así: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de las puertas de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, que hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo.
Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente forzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todas están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Esta es la palabra del Señor acerca del rey Ezequías. Interesante la historia de este rey, de quien se dice que hubo un gran avivamiento en Israel. Que el Señor bendiga pues su palabra y podamos nosotros aplicarla y vivir. Gloria al Señor, por lo que podemos adorarle. No hay sufrimiento que el Señor no pueda superar, y no hay sufrimiento que no tenga propósito en la vida, y podemos ver más allá, por encima del sol, todo lo que el Señor es y tiene para nosotros. En esta mañana tenemos el inmenso privilegio como iglesia de este tiempo de adoración y predicación de la palabra, tener con nosotros a nuestro querido pastor Salvador de Lutri, quien ha tenido la bendición para nosotros de poder estar también con nosotros aquí en la sede, haciendo uso de la tecnología. Así que, mis queridos hermanos, que Dios bendiga este tiempo con su palabra, y queremos entonces dejar a nuestro querido pastor Salvador de Lutri con el tema de esta mañana. Adelante, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos por tercera vez hablando acerca de la familia y de lo que son las tareas de la familia. Sobre todo hoy, que el tema es educando con inteligencia. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, donde Moisés habla acerca de la tarea que tenemos que tener como padres y como familia. Deuteronomio capítulo 6, yo voy a leer los versículos 6 y 7. Es un mandato de Dios para todo el pueblo, y Él le dice: y estas palabras que yo te digo hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto es todo un mandato de Dios en Deuteronomio. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y vamos a la segunda carta a Timoteo, en el primer capítulo, segunda carta a Timoteo en el primer capítulo, el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, que con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Le está hablando a Timoteo. Deseando verte,
al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y voy a mencionar simplemente, no hace falta que ustedes lo busquen, en la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículo 4, donde dice: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Decíamos en el encuentro pasado que estamos viviendo la gran revolución de las comunicaciones, 50 años del mail. Yo cada vez que iba a Lima y tenía que comunicarme era una odisea hacer una comunicación con Buenos Aires una vez a la semana para hablar 5 minutos. Hoy, cuando voy no a Lima solamente, a cualquier parte del mundo, saco mi teléfono y mando un WhatsApp o una llamada, una videollamada, y estoy en contacto con mi familia permanentemente. Y esto pasó en un lapso que va, en 40 años pasó todo esto. Es una transformación total en las comunicaciones. En las comunicaciones es donde nosotros vemos más claramente los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad. Cambios que nos afectan también en otros aspectos. No solamente la comunicación inmediata, apareció el teletrabajo, que era impensable en el pasado, pero hoy podemos trabajar a distancia. Las convenciones internacionales que movilizaban a tanta gente, hoy con el Zoom las podemos hacer sin movernos de nuestra casa. Ahora, tenemos que educar a nuestros hijos en medio de este cambio vertiginoso, de una sociedad que cambia permanentemente. Y casi todos recibimos influencias. En las generaciones anteriores, la influencia que recibía cada persona era de 2 generaciones. La influencia de sus padres y la influencia de sus abuelos. Esas 2 generaciones formaban a la nueva generación. Claro, en ese momento y en la antigüedad los oficios pasaban de padres a hijos, y entonces si el padre era carpintero, el hijo iba a ser carpintero y el nieto iba a ser carpintero, porque era una estirpe de carpinteros. Recordemos que aún en la Biblia José era carpintero y Jesús era carpintero también. Era lo normal. Claro, con la llegada de la sociedad industrial en el siglo XIX empieza a movilizarse todo y se empieza a producir en serie y se produce un cambio tan profundo que se acaba esto de pasar de padres a hijos hasta los oficios. El hombre pasó de lo artesanal a la máquina y la máquina comenzó a transformar todo el mundo. Aumentaron los sistemas y ahora aumentaron los sistemas informáticos. Quiere decir que a la máquina que hizo su gran revolución se le suman hoy los sistemas informáticos que todavía nos revolucionan todavía más. ¿Qué pasa? Que antes decíamos, esto está viejo. Ahora hemos inventado una palabra nueva, esto está obsoleto. ¿Qué quiere decir que está obsoleto? Que sirve todavía, sirve, pero que no se usa más. Y por eso a veces tiramos cosas que están sanas, flamantes, pero que no se usan más. Y les ponemos el título de obsoleto. Y para los que pertenecemos a la otra generación, esto es terrible, porque nosotros tirábamos algo cuando no servía. No, ahora lo tenemos que sacar de circulación, aunque sirva, porque apareció algo que es superior. Esta es una generación que está constantemente en cambio. Ahora, todo esto afecta, por supuesto, la educación. La educación se ve afectada no solamente en lo familiar. La educación se está viendo afectada también en lo social. ¿Por qué? Porque viene una generación, la nueva generación, donde lo primordial es la imagen y el movimiento. Y todavía la educación no está preparada para educar a esa generación, porque todavía se maneja con la palabra, con el libro, con el pizarrón, cosas que van a desaparecer y que tienen que desaparecer. Pero, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Y por otro lado,
¿cuántas escuelas tienen la capacidad económica y técnica como para hacer este reemplazo? Bueno, en ese mundo, con tantos cambios, donde hay problemas incluso en la sociedad para dar la educación elemental, en ese mundo nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Y para criar a nuestros hijos tenemos que entender que el ser humano tiene varias dimensiones. El ser humano tiene una dimensión física. Y usted sabe que el cuidado va hacia la dimensión física. Cuando nace un bebé en una clínica, lo toma el médico neonatólogo. El neonatólogo, ¿qué es lo que se fija? Se fija que el físico sea lo que corresponde. Es decir, la primera evaluación es la evaluación física. Y nosotros sabemos que queremos que nuestros hijos y que la nueva generación crezca y los alimentamos y los abrigamos y tratamos de que su salud sea sana y que crezcan fuertes. Este es un aspecto de la tarea que tenemos que hacer como padres. El otro aspecto es el aspecto intelectual. Los tenemos que formar para la lucha en la vida. Entonces lo formamos en un oficio, lo mandamos a un colegio, lo hacemos estudiar, si tenemos posibilidades le damos un título terciario, universitario, porque esa es la herramienta de crecimiento para que él pueda manejarse socialmente. Pero quedan dos aspectos todavía que son fundamentales, porque casi siempre la sociedad da, incluso los padres, dan mucha importancia a estos dos primeros aspectos, que estén bien educados, que estén sanos, que estén alimentados. Pero hay dos aspectos más. Uno es el aspecto emocional, que el ser humano necesita una contención emocional. Y eso se lo puede dar solamente el hogar, se lo puede dar la familia, se lo puede dar el padre, la madre, los hermanos, los familiares, los amigos. Esa contención es tan importante como estar sano en la salud o como para tener conocimiento. Es la salud emocional de la persona. Y por otro lado está la salud espiritual, las preguntas existenciales. Y esto se ve sobre todo, el problema se ve en los adolescentes. El adolescente que se separa, comienza a separarse de la familia para formar un nuevo núcleo de pertenencia, el adolescente empieza a percibir los problemas que son existenciales. Comienza la emancipación, pero también comienzan las grandes preguntas. La pregunta es, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué me estoy esforzando? ¿Cómo es la vida? Se toma conciencia de la muerte, de la finitud de la vida y aparecen esos problemas. Ahora, en este siglo XXI, ese problema lo ha dejado de lado la sociedad y en muchos casos también lo ha dejado de lado la familia. En el siglo XXI, crecen los suicidios adolescentes. En mi país, en Argentina, en las últimas 2 décadas, es decir, en este siglo, se triplicó la cantidad, el porcentaje de suicidios adolescentes. Se triplicó. Pero esto era antes de la pandemia. No se quieren dar los datos de la pandemia por la forma en que ha crecido el suicidio adolescente. ¿Qué le pasaba a estos jóvenes? ¿Qué es lo que sucedía? Es que no podían responder a las preguntas existenciales en su vida. Tenían a lo mejor salud física y tenían conocimiento. Sin embargo, la droga es una gran tentación que está allí a la puerta, el alcohol, la promiscuidad sexual. Todo esto son amenazas que tienen alrededor porque no tienen una respuesta espiritual en su vida. No tienen una respuesta que los sostenga frente a la eternidad. Y justamente la familia es la que tiene que dar el sustento emocional y el sustento espiritual para que esto no suceda. Los hijos necesitan eso, porque el problema grande de los suicidios adolescentes marcan algo que le está pasando a toda la sociedad. Y es que no tenemos parámetros espirituales como para sostenernos en medio de las crisis que estamos viviendo.
El adolescente se está haciendo las preguntas que todos nos hicimos en su momento, pero no encuentra respuestas. Y las respuestas, ¿dónde las va a buscar? Y las va a buscar en su casa, las va a buscar en su familia. Y en general estos temas no se tratan. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy trabajando? En estos temas la familia es fundamental. Y la educación con inteligencia apunta justamente a eso. Estamos demasiado preocupados por las otras cosas, pero esto es fundamental, porque esto hace a la salud integral de la persona. Y entonces frente a este problema uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que hacer la familia en este momento? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir? Miremos un poco lo que Dios nos entrega cuando nos entrega un niño. Dios pone en nuestras manos un hijo y nos dice descarnadamente, con esto tenés que trabajar. En esta persona tenés que trabajar. No te distraigas. Son 20 años de trabajo los que vas a tener para criarlo, para formarlo, para darle contención emocional y para responder a sus problemas espirituales. Por supuesto, después encomendamos algunas cosas a la escuela, que es la instrucción, encomendamos algunas cosas a los facultativos, al médico, para que esté sano, pero necesita una contención emocional, necesita algo que apunte a darle esperanza para el presente y para el más allá. Ese ser que nosotros recibimos tiene características sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar. La primera característica que marca la Biblia está en el Salmo 51, el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pecador. Lo que Dios primero nos advierte es que la persona viene con esta marca de pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar sobre eso, teniendo en cuenta esto que viene con el ser humano. Desde Adán y Eva, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y cuando recibimos un bebé, que lo miramos con tanta ternura, decimos que es puro, que es inocente, sin embargo hay un pecador allí. Y desde ese momento tenemos que empezar a trabajar. ¿A trabajar para qué? Porque la necedad está unida al corazón del muchacho y es la vara de la corrección la que le saca la necedad. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esa vida, porque esa vida necesita del trabajo espiritual de la familia, del trabajo espiritual de los padres. Ahora, si nosotros le preguntamos a la sociedad, va a decir, no, los niños son buenos, el problema son los amigos, la sociedad, los hombres, todo lo demás. Y Dios dice, no, mire, la raíz del mal está en el corazón del hombre. Nadie se lo puede calificar de ser bueno y que es la sociedad la mala. El pecado está dentro del ser humano. Y esta es una conciencia que tenemos que tener con respecto a nuestros hijos, que ellos también son pecadores. Y si nosotros hemos llegado a Cristo con nuestro pecado, teníamos pecado de comisión de cosas que habíamos hecho, tenemos que pensar que ellos también tienen la misma naturaleza y por lo tanto necesitan el sostén espiritual. Y si nosotros encontramos en Cristo la respuesta espiritual para nuestra vida, nuestros hijos también necesitan encontrar en la fe, en Jesucristo, en Dios, la respuesta para sus propias vidas. Por lo tanto, la familia tiene que preocuparse por eso. Y tiene que preocuparse desde temprano. Los primeros 6 años son la base del éxito o del fracaso en la vida. Y es muy importante como familia que esos primeros 6 años sean aprovechados para darle seguridad en la vida, para darle protección y para planificar cómo vamos a trabajar espiritualmente en ese ser. ¿Por qué? Porque en la parte espiritual no va a trabajar la escuela.
no va a trabajar la sociedad, no va a hacer ningún aporte en ese sentido. El aporte lo tiene que poner la familia. Y el niño tiene que crecer con valores. ¿Cuáles son los valores que tiene que tener? Tiene que tener disciplina, tiene que tener honestidad, tiene que tener solidaridad, tiene que tener respeto, tiene que tener responsabilidad. Y podríamos seguir, porque todos sabemos lo que son los valores. Pero todos sabemos también que hay una ausencia de valores, que hay una declamación de esto es lo que hay que ser y otra cosa es lo que somos. Y le tenemos que enseñar a nuestros hijos que los valores no son para tenernos allí en el muestrario como una maravilla que hay que ir a ver en el museo, sino algo que uno tiene que practicar todos los días en la vida. Todos los valores, todos estos valores que hemos mencionado, se sostienen únicamente en principios espirituales. Cuando el hombre tiene temor de Dios, estos valores surgen en él y comienzan a manifestarse en él. Pero si el hombre no tiene temor de Dios, si el hombre no tiene conciencia de que hay un ser superior que lo está mirando y que ha puesto leyes, entonces a él le da lo mismo la disciplina que la indisciplina, la honestidad que la deshonestidad, el ser solidario que no serlo, el ser respetuoso o no respetar. Porque en algo tiene que sustentárselo algo. ¿Por qué vamos a ser honestos en un mundo deshonesto? ¿Por qué el cristiano trata de ser honesto en un mundo deshonesto? Porque entiende que hay un Dios que marca todos estos principios. Y esto es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Que hay un Dios que nos está mirando y que marcó cómo tenemos que vivir. Son los principios espirituales los que sostienen la vida moral de la persona. Somos solidarios, ¿por qué? Porque aprendemos en la palabra de Dios que el otro es mi prójimo. Y desde la ley de Moisés en adelante hasta el Señor Jesucristo, cuando habló con el doctor de la ley, se subrayó el hecho de que el otro es mi prójimo. Y es distinto mirar a la persona como prójimo que mirarlo como ajeno. Esa persona que está ahí es mi prójimo y entonces yo debo ser honesto con él, debo respetarlo, debo ser solidario. Ahí está la parábola que Jesús cuenta del buen samaritano. Lo ven al hombre golpeado allí en el camino, tirado, y algunos pasan de largo y son religiosos. Pero no han entendido que la fe tiene que sostener valores y ellos no practican esos valores. Seguramente el sacerdote y el levita cuando van al templo le hablan al pueblo de solidaridad. Pero cuando encuentran al hombre tendido no le tienden la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces se declaman valores, pero no se viven valores. Y Jesús lo que dijo es que el valor está puesto para vivirlo. Y que si yo veo a alguien caído, tengo que ser solidario, olvidándome de si es amigo, enemigo, de misma raza, religión o lo que sea, en mi prójimo. Estos son los valores. Y Jesús defendió estos valores y por eso elogió al samaritano. Porque el samaritano tenía ese valor. Tal vez no tenía el conocimiento que el sacerdote o el conocimiento que el levita, pero él lo poco que conocía lo sabía poner en práctica. Uno de los grandes problemas filosóficos ha sido siempre dónde se sustenta la moral. Y en un momento en que nos estamos alejando de los principios de Dios, nos estamos también viviendo los tiempos de mayor inmoralidad. Cuando se organiza la nación en el libro de Éxodo, se es muy claro en cuanto a cuáles son los principios y los valores que tiene que manejar una sociedad. ¿Y quién lo transmitía? Como los patriarcas. Los patriarcas transmitían la educación los padres, el padre de familia. ¿Quién le enseñaba a Isaac? Le enseñaba a Abraham. Él era el responsable de transmitir eso. Ahora llegamos a una nación armada y en el libro de Éxodo se arma la nación. Uno se pregunta, ¿y quién transmite ahora esos valores? Porque ahora tenemos sacerdotes, tenemos jueces, tenemos gobernantes, tenemos maestros de religión. No, y Dios insiste. No, los que tienen que enseñar siguen siendo los padres,
Todo esto lo va a apoyar, todo esto va a ser una base, lo que ustedes quieran, pero la educación es tarea de los padres. Y la tarea de formación estaba dada a los padres. Por eso, el libro de Deuteronomio dice, y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y también la transmitirás a tus hijos. Le está diciendo al padre que tiene que transmitir esos valores. La labor de una familia inteligente es transmitirle estos valores que no se lo va a transmitir nadie. La tarea de formación continua de los padres se marca en toda la Biblia. Cuando se reunía la gente en la Pascua, dice que en la fiesta de la Pascua, cuando dijeron los hijos qué rito es este, le iban a tener que contestar el padre, le iba a tener que contar la historia de por qué estaban allí. Es decir, esa transmisión de lo que es la presencia de Dios para ese pueblo, lo tenía que hacer el padre. Ahora usted dice, pero había un sacerdote, había un levita, había un maestro de religión, había un juez, había un gobernante. Pero acá dice, no, pero es el padre el que le tiene que explicar al niño qué es la Pascua. Y se le da la pregunta y la respuesta como si fuera un catecismo. Y en la ley de Deuteronomio nos dice, y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y noten ustedes, no la delega en nadie. La palabra que yo te doy, la ley de Dios, los principios de los mandamientos, la tiene que llevar el padre a los hijos. Es tarea indelegable, indelegable. A veces decimos, yo mando a mi hijo para que lo eduquen en la escuela. La escuela instruye, pero es la familia la que tiene que educar, tiene que formar, tiene que transmitir valores. En los mandamientos cristianos volvemos también a esto. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos bajo las normas que Dios ha puesto. Esto es el centro de la educación cristiana. Nosotros tenemos que mirar en toda la Biblia la coincidencia que hay. Los patriarcas enseñaban a los padres. En la ley, los padres eran los que tenían que enseñar. Y llegamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento los apóstoles, en las cartas apostólicas, ¿qué es lo que nos dicen? Que los padres tienen que hacer esta tarea. Y que esta es la tarea fundamental, transmitir las bases espirituales de la vida de nuestros hijos. No se delega esto en nadie. Es indelegable la tarea de los padres. Y notemos las herramientas. En primer lugar, el ejemplo. ¿Por qué? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo primero que dice Dios es esto que yo te digo. Va a estar interiorizado en tu vida. La vas a tener bien adentro y la vas a cumplir, porque tenés que ser un ejemplo. Y lo primero que tenemos que ser es ejemplo de nuestros hijos. No podemos hacer que hagan lo que yo les mando y no hagan lo que yo estoy haciendo. A veces desmiente la conducta del padre lo que le trata de enseñar. Y esa contradicción inmediatamente es detectada por los chicos y sobre todo por los adolescentes. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás después a tus hijos. Es decir, las vivo y las enseño. Esas palabras que yo vivo y enseño, eso es la educación que Dios nos manda a nosotros. ¿Cómo enseñar? Hay que enseñar a vivir en la verdad. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tenemos que enseñar eso. Esa es una de las bases, que se viva en la verdad, que se respete al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que se respete al otro, que se respete a los mayores. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Son todas enseñanzas de la palabra de Dios, pero que hay que traducirlas para la familia de hoy, porque son las cosas que no se cumplen en este momento.
Y los fracasos espirituales se dan porque muchas veces los padres no se preocupan por transmitir estas cosas. La fe no es hereditaria. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y algunos tratan de sacar de esto, de que es hereditario. No, no es que sea hereditario. Dice, la práctica de la fe, la forma en encarar la vida de fe, la encaras en la misma forma y con la misma responsabilidad que viste en tu abuela y en tu madre. Lo que quiere decir, esos dos ejemplos te están sirviendo en este momento. Y esa palabra la estás recibiendo de la misma forma que la recibían ellos y la estás viviendo en esta forma. La forma de practicar esa palabra es la primera marca de lo que debe ser la educación. ¿Por qué? Porque educamos con lo que somos, educamos con lo que hacemos, educamos con lo que nosotros decimos. Después también enseñamos y transmitimos. Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo, vivían la fe con intensidad y su hijo aprendió a vivir la fe con intensidad, el compromiso. A veces los padres preguntan, bueno, pero ¿conviene obligar a los hijos? Yo le digo, no se obliga. Dice, porque no quiere ir todos los domingos a la iglesia. ¿Y usted va todos los domingos? Usted cumple con todos esos deberes, porque en general se aprende por imitación. Y cuando el niño desde chiquito tomó el domingo la mano del padre que lo llevaba y vio que su padre era coherente, entonces siguió ese camino, porque es lo normal. Pero no es cuestión de obligarlo, de negociar. Hay padres que negocian con los hijos. Si vas el domingo te dejo mirar tal película. No, eso no va. Eso no va. Lo que tenemos que hacer es dar el ejemplo. Y se educa con el afecto. Teniendo afecto por nuestros hijos, mostrando realmente afecto por ellos, dándoles la palabra de Dios, pero no como un mazazo en la cabeza, sino con el afecto con que Jesús le transmitía a los discípulos y estaba con ellos y los iba corrigiendo. Tenemos que enseñarles, transmitir el conocimiento, transmitir la experiencia. Se aprende cuando hay afecto, se aprende cuando hay enseñanza, se aprende cuando hay ejemplo y se aprende cuando hay disciplina, cuando se marcan las obligaciones. Termino refiriéndome a un pasaje del profeta Malaquías. Malaquías está reprochando las infidelidades matrimoniales y lo hemos mencionado en estos días. Y explica por qué Dios instituyó el matrimonio. Y él dice, ¿acaso Dios no los hizo un solo ser? En él que abundaba el Espíritu. ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Estamos buscando una juventud que siguiera honestamente al Señor. Y esta tiene que ser la meta. Lo demás lo va a poner la sociedad. La instrucción en las escuelas, la salud en los centros de salud. No nos descuidemos en esto, pero entendamos que la enseñanza espiritual es fundamental para que la persona pueda manejarse bien en la vida. Y partir de esa base es educar con inteligencia. Porque todas las demás cosas vienen detrás. Pongamos primero en el corazón de nuestros hijos el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar, inclinar nuestros rostros. Creo que el desafío de la palabra ha sido muy, muy claro. Dios nos ha llamado a
ser ejemplos a nuestros hijos, a nuestra generación, a vivir la palabra, a enseñar con el afecto, el ejemplo, la disciplina. Vamos a orar. Tal vez tenemos que decirle al Señor que nos ayude, nos permita su gracia para llevar adelante esta tarea tan demandante de enseñar inteligentemente, con el corazón, en el poder de Dios. Vamos a orar. Vamos. Señor, en esta mañana hemos escuchado tu palabra. Gracias por la vida de tu siervo. Gracias, Señor, por la enseñanza recibida. Y para quienes somos padres, permítenos aplicar esta verdad. Que podamos primero vivir tu palabra, vivir la fe que profesamos, que decimos seguir. Permítenos, Señor, de esta forma ser ejemplo. Ser ejemplo para nuestros hijos, para esta generación. Y para los que tal vez somos hijos, que podamos, Señor, atesorar la inmensa responsabilidad que la fe es una responsabilidad personal. No heredamos la fe de nuestros padres, sino que tú nos demandas a vivir la fe de manera personal, en un compromiso contigo. Señor, sea que seamos padres o que seamos hijos, concédenos esa gracia tuya de vivir conforme a tu corazón, en obediencia a tu palabra, que siempre es sabiduría para nosotros, que nos permitirá, Señor, vivir vidas auténticas, llenas de satisfacción, completas, vidas, Señor, de las que podamos sentirnos contentos, satisfechos. Danos hogares, Señor, donde tu presencia sea muy, muy personal, muy, muy real, en medio de una sociedad donde los hogares están tan disfuncionales, tan difíciles. Y Padre, ayúdanos a vivir esto que hemos escuchado hoy. Tenemos todavía tanto que aprender, tanto que corregir. Por favor, ayúdanos. No es fácil, Señor, pero sabemos que con tu ayuda y la guía de tu Espíritu Santo podremos hacerlo. Y gracias porque nos instruyes con amor, nos instruyes con paciencia, porque nos hablas al corazón. Oramos, Señor, que tu gracia sea sobre cada una de nuestras vidas. Y si tenemos que reconocer errores, permítenos, Señor, venir a ti en humildad, pedirte que tú nos perdones, que tú nos enseñes, que tú nos concedas poder corregir nuestros errores, sea que seamos padres o seamos hijos. A ti la gloria te damos, porque tú eres el Padre por excelencia que nos enseña. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy es un día especial, día de Santa Cena, y es un tiempo en el cual venimos a la mesa del Señor y participamos de la mesa los que creyentes bautizados en una iglesia evangélica, pero que de todos modos siempre venimos a la mesa del Señor reconociendo nuestra necesidad del Señor, y si tenemos que arreglar cuentas con el Señor, tomémonos un instante para orar, para pedirle, Señor, que podamos hacerlo debidamente, con la actitud correcta, que podamos hacerlo
con un corazón cerca del Señor. Así que vamos a tomar un tiempo para orar por este tiempo de cena, para poder participar con el corazón adecuado, agradable al Señor. Así que incline su rostro, hermano. Vamos a orar en este momento, por este tiempo, ¿ok? Señor amado, venimos delante de ti, reconociendo nuestra humanidad, nuestra necesidad de ti, y al acercarnos a tu mesa, queremos hacerlo con un corazón limpio. Padre amado, es un inmenso privilegio que tú nos das de venir a tu mesa en esta mañana. Pero queremos hacerlo de la forma de vida, con vestiduras limpias, con corazones limpios, con conciencias limpias. Perdona nuestros pecados. Concédenos, Señor, presentarnos dignamente delante de ti. Y solo con la sangre de Cristo limpiando nuestras vidas es posible. Gracias porque tenemos la posibilidad de ser lavados. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en esa libertad, en esa confianza venimos a ti y venimos con alegría ahora a participar de esta invitación que tú nos haces de venir a tu mesa para recordar, conmemorar aquello que tú hiciste un día en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. Nos disponemos, Señor, a participar de este tiempo tan hermoso delante de tu presencia. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a participar de esta cena del Señor, dando gracias a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, hermanos del pan. Dice la palabra también, asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa.
Señor amado, te damos gracias por este hermoso tiempo en el cual podemos recordar cuánto costó nuestra salvación. Gracias te damos porque tú nos salvaste pagando un alto precio por nuestra vida. Nuestra vida te era preciada para ti. Y, oh Dios, tú entregaste la vida de tu Hijo, lo más preciado que tú tenías. Y, Señor, juntamente con Él nos diste salvación, vida eterna, una nueva vida. Señor, que podamos vivir esa nueva vida que Cristo vino a entregarnos. Permítenos vivir agradándote, vivir conforme a tu voluntad, y podamos anunciar esta realidad a todo aquel que tanto necesita de una nueva vida, de salvación, de sentido, de propósito en la vida. Señor, solo Jesús puede traer todo esto a la vida humana. Señor, que tu iglesia, esta sede, la Avenida del Ejército, se convierta en un faro resplandeciente para todo aquel que aún no te conoce. Y Señor, que esta vida que tú nos has otorgado, podamos compartirla hasta que tú vuelvas por segunda vez. Señor, bendice a tu iglesia. Y si hubiera enfermos aquí en tu iglesia, pon tu mano de sanidad sobre sus vidas. Oh Dios, extiende tu gracia sanadora también a los cuerpos de nuestros hermanos o de repente familiares que estén enfermos. Que tu palabra dice que Cristo en la cruz llevó nuestras enfermedades. Te damos la gloria a ti en esta mañana. Y gracias por poder participar de este tiempo tan hermoso delante de ti. Te adoramos, te bendecimos, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Bien, hermanos, entonces ahora vamos a pasar a nuestro tiempo de oración por las ofrendas, misiones y por el país. Para eso voy a invitar a Alessandra Botelli. Hola hermanos, vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias porque nos permites participar de tu mesa, Señor, nos permites el poder disfrutar de estar en tu presencia, hablar contigo, Señor, interceder. Padre, te pido especialmente por los misioneros en todos los países alrededor del mundo en los que están, Señor, atravesando diversas pruebas. Señor, te pedimos que seas tú fortaleciéndolos, bendiciéndoles, proveyéndoles todo aquello que les haga falta, Señor, ya sea económico como espiritual. Te pedimos que seas tú trayendo, Señor, paz a sus corazones y recordándoles, Padre, por qué están haciendo todo lo que hacen, Señor. Por qué están en otro país, por qué dejaron sus casas, por qué dejaron sus trabajos, Señor, y es por ti. Es por amor a ti y amor a todas las personas que no te conocen, Señor, para que prediquen el mensaje de vida que tú das. Especialmente te pedimos, Señor, por los misioneros de Cuba, Rosy y Leo, Señor, que están atravesando un problema de salud grande. Señor, te pedimos por Rosy, la esposa del misionero, sé tú guiando a los doctores, sé tú dándoles paz, Señor, y sabiduría, y confianza en ti, en cada decisión que se venga. Señor, también te queremos pedir por el país. Aún no sabemos quién es nuestro presidente y qué va a pasar con la economía y la política, Señor. Pero te pido que por favor trabajes en nuestros corazones y nos ayudes a recordar que nuestra seguridad y nuestra confianza está en ti, Señor. También te pedimos por misericordia, Señor, por nuestro país y que seas tú ordenando este caos, seas tú guiando, Señor. Quién salga como presidente, qué medidas se tomen, qué políticas, Padre. Dales temor de ti, Señor. Y te pedimos que tengas misericordia con los peruanos, Señor.
y calmes nuestra nación, Señor. Te lo suplicamos. También te queremos pedir por las ofrendas, sea mucho o poco, Señor, estamos sufriendo de estabilidad económica, de escasez, te pedimos que las demos con un corazón alegre, con un corazón dispuesto, que sabe que aunque tengamos 10 soles, esos 10 soles son tuyos, Señor. Vienen de ti, proveyeron de ti, Señor. Y que de todo lo que recibimos de tu mano, el 10% lo dedicamos para tu obra. Señor, forma nuestros corazones para dar en todo tiempo. Y gracias por darnos el privilegio de participar en tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, entonces ahora vamos a nuestro último tiempo antes de terminar. Vamos a dar algunos anuncios, que básicamente son dos. Uno de ellos es el siguiente. Durante esta semana y el próximo domingo, vamos a estar pasando un formulario para que puedan llenar sus datos, de tal manera que, como nuestra sede recién está iniciando, esta iglesia está comenzando, podamos tener pues los contactos de cada uno de ustedes, los que deseen, naturalmente, ¿no? Si usted no desea que podamos tener sus datos, entonces no hay ningún problema, igual usted es bienvenido. La idea de tener los datos, la idea de poder tener, por ejemplo, la fecha de su cumpleaños, su número celular, es poder comunicarnos con usted, poder saber qué actividades o qué grupos, por ejemplo, qué células de mujeres, células de casados o de células de jóvenes, poder establecer, poder ir pensando. Entonces, esta semana y el próximo domingo estaremos pasándoles los links de estos formularios para que puedan llenar sus datos. Como mencionaba, con toda libertad, sería bueno poder tener pues esta base de datos de los miembros de nuestra sede, de esta iglesia. Eso por un lado. Y en ese sentido, nuestro segundo anuncio es que estamos orando y estamos pensando justamente en qué ministerios podrían ser beneficiosos pues para el crecimiento y la edificación de esta iglesia, qué tipo de células, que vamos a estar pues anunciándoles también en las próximas semanas. Tenemos orando, por ejemplo, para abrir un ministerio de mujeres. Sabemos que son más las damas que están en nuestra sede, pero también estamos pensando y estamos orando por otro tipo de ministerios y de células. Entonces, recién somos aproximadamente entre 15 y 20 personas, pero así estamos iniciando la obra. La idea es poder pensar en los ministerios que el Señor quiera para que su iglesia siga creciendo, no solamente en número, pero edificando a la estatura de Cristo. Y así también ser una luz para muchos que no conocen la palabra y vengan al conocimiento de su palabra también. Que el Señor entonces nos bendiga, les rogamos estar orando por estos dos anuncios. Y si alguno desea servir, si alguno tiene alguna idea de servicio, como venimos mencionando en los 24/7, con toda libertad, por favor, avísenos a mí, a Alberto, o a la persona, de repente no tiene mucha confianza con nosotros, mándenos un mensaje, un WhatsApp, sin ningún problema. Si alguno tiene alguna idea de servicio, de grupo, de actividad, la idea es poder edificar el cuerpo de Cristo. Me olvidaba un tercer anuncio, hermanos. Si alguno desea alguna consejería, si alguno desea algún tiempo en que lo podamos apoyar mediante una consejería, también con toda libertad contáctenos para poder planificar, coordinar en un día y poder tener las consejerías. Ya que es lo usual, estas usualmente son en las horas de la tarde, ¿no? A partir de las 5, 6, 7 de la noche en adelante, para poder atenderlos con toda libertad. De repente usted en el trabajo pues solamente puede en esos horarios y la idea sería coordinar. Avísenos entonces también si requiere de alguna consejería para poder coordinarla y realizarla. Bien, entonces hemos llegado al final de nuestro servicio.
Que el Señor nos bendiga hoy y nos permita tener un bonito domingo. No sé si Alberto de repente quieres también poder despedirnos ahora de este tiempo. Sí, mis hermanos, muchas gracias por estar allí. Hoy día es un día lindo, un día especial. Hemos tenido tiempo de Santa Cena. Estemos orando, como decía Samuel, por lo que viene. Ya les estaremos comunicando detalles de algunas actividades que tendremos. Y gracias por estar allí, gracias por seguirnos, gracias por estar siempre entre nosotros. Y oramos que Dios les bendiga. Solamente terminar con lo que la palabra del Señor dice. Permítanme dejar con ustedes este pasaje de la palabra que dice lo siguiente: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Nuestro culto ha terminado.